Hoy vamos a hacer un recorrido, yo creo que por los últimos 2500 años, de cómo ha sido la educación, y vamos a plantear los retos, yo creo que más difíciles que vamos a tener de cómo esto va a cambiar, ¿no? Hay una serie de elementos que tienen que ver con tecnología, que tiene un impacto fuerte en todo lo que estamos haciendo, y evidentemente pues vamos aquí a tratar de ver y mostrar cómo los vamos a estar enfrentando. Esta foto que la quise colocar porque es la primera fotografía cuando ustedes le ponen educación del futuro, y la verdad me llama mucho la atención porque hay muchos elementos que están ahí que no necesariamente cambian del cómo se ha venido haciendo la educación en el pasado, ¿no? Si vemos, está un profesor, está una aula, sí hay temas tecnológicos ahí con tablets y computadoras. Sin embargo, para poder entender hacia dónde vamos, es importante entender de dónde venimos, ¿no? Y acá vemos exactamente el mismo escenario. O sea, si nos vamos a tiempo atrás, pues es un docente, está el salón de clases, están los alumnos, el maestro es el que explica prácticamente todo, y bueno, pues los alumnos tienen que anotar en este caso, ahora lo hacen con tecnología, ¿no? Cuando vemos hace 2400 años aproximadamente cómo era la educación, y nos vamos a los tiempos de Grecia, donde estaba Platón, Aristóteles, etcétera, la verdad es de que era exactamente igual. O sea, tenías Aristóteles y Platón con algunos discípulos explicándoles prácticamente cómo tenía que ser la educación. Después eso se expande a la India, se expande en el Medio Oriente, etcétera, pero el formato era exactamente igual. Y cuando nos vemos a los edificios que realmente se han montado, Bolonia, que fue la primera universidad física donde realmente tuvo instalaciones y la gente atendía para aprender, pues estamos hablando de más de 1000 años, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado realmente? Esta universidad es el edificio, el último edificio que abrió la Universidad de Kellogg en Chicago, muy moderno, pero la verdad es de que todo lo que tiene que ver con educación o con las universidades per se, son edificios que son íconos, muy representativos, muy bonitos, algunos más tradicionales, otros más modernos, pero son ladrillos, o sea, son edificios que pues, prácticamente no han cambiado. O sea, la educación ha sido los últimos 2400 años exactamente igual, ¿no? Si vemos el salón de clase, ¿no? Pues no hay mucha diferencia entre cómo estudió Shakespeare, ¿no? Que ese es el salón donde él estudió, y cómo están estudiando actualmente los alumnos en cualquier universidad, ¿no? O sea, realmente es exactamente lo mismo, cambian un poco las bancas probablemente, cambia un poco las instalaciones, ¿no? Más madera, pero al final es exactamente el mismo formato. ¿Qué pasa con los profesores? Cuando hablamos de profesores, pues es igualito. O sea, tenemos a una persona, y no cambia mucho de lo que estamos haciendo acá, ¿no? Una persona enfrente, personas que quieren aprender escuchando, y al final, pues la verdad es de que no ha evolucionado el conocimiento. Sí se ha venido pasando de generación a generación, pero no ha evolucionado. ¿Qué es lo que tenemos o qué es lo que está sucediendo con algunas otras industrias? Y pongo este elemento porque creo que vale la pena entender cómo ha cambiado, cómo ha impactado la tecnología para ver cómo puede llegar a impactar a la educación, ¿verdad? El conocimiento o la escritura o los libros o todo lo que se generaba desde un punto de vista de generar contenido, antes pues solamente la gente que tenía dinero lo podía hacer, ¿no? Tenías una persona que escribía a mano, hacía un par de libros, y esos libros, después cuando Gutenberg inventó la imprenta, empezó a hacerse un poco más disponible con muchos otros personas la cobertura. Las máquinas de escribir pusieron que el conocimiento pudiera ser alcanzado a otros más personas que generaran, y después llevarlos a las imprentas para poderlo masificar. Con las computadoras y ahora en la nube, el conocimiento está exponencialmente creciendo, al grado de que si en 13 meses, los próximos 13 meses o los últimos 13 meses, se generó el mismo contenido que toda la historia del ser humano. Y los próximos 13 se va a generar estos 13 más toda la historia. Entonces es exponencial la cantidad de contenido que se está generando. Y si ustedes lo ven, pónganse en cualquier horita de las presentaciones de los thinkers, cuántas personas están tomando fotos. Y ese contenido se sube a las redes sociales, y es contenido que puede estar multiplicado o está disponible, pero está masificándose en la nube.
Entonces, hoy por hoy ustedes pueden llegar a tener de un mismo evento cantidad impresionante de contenido, diferentes ángulos, y todo eso es información que se puede utilizar. Así es como ha evolucionado eso, ¿no? El caso más sonado, yo creo que todo el mundo, es Kodak, ¿no? La fotografía empezó hace muchos años. Kodak fue el dueño y amo y señor de la fotografía durante prácticamente una historia completa. Sin embargo, ellos inventaron la cámara digital, ellos inventaron la fotografía digital y no tuvieron la capacidad de poder evolucionar, porque era sacrificar su modelo actual. Entonces, al no tener la capacidad de enfrentar eso, salió Sony, salió Dell, HP con cámaras digitales, y pues prácticamente hoy Kodak no existe, ¿no? Es una marca, pero no hay una compañía ya per se. Las cámaras digitales, todo el mundo decía, esto va a ser el siguiente boom, hasta que salieron los celulares. Hoy prácticamente la capacidad que tiene una fotografía, una cámara fotográfica de un celular, pues es de alta resolución, y entonces empresas como Nikon, como Canon, están empezando a enfrentar una problemática muy grave, porque no han podido tener la capacidad de evolucionar, ¿no? En alguna ocasión yo cuestionaba si Canon y Nikon deberían de estar haciendo los lentes para los celulares, porque esa podría ser una forma de evolucionar medio natural con todo el tema de la digitalización. Lo que están haciendo es profesionalizándose a un nicho de mercado que tiene que ver con los fotógrafos profesionales, pero siguen siendo cámaras grandes, que son un statement, ¿no? O sea, la verdad es que ya no necesitas un aparato y un lente tan grande cuando ya tienes toda esta tecnología disponible. Y hoy por hoy, antes, pues, si teníamos una carpeta con todas las fotografías de archivo, hoy todo está en Instagram prácticamente. Entonces, la fotografía en un periodo, yo les diría que en los últimos 10 años, pues ha tenido cambios muy trascendentales, ¿no? Si vemos otra industria que es interesante, es la música. Desde el fonógrafo, como los discos LP, el cassette, los CDs. Después llegó Napster a revolucionar completamente el tema de la música, y completamente cambió la forma en que escuchábamos nosotros la música. Ayer veíamos o escuchábamos la plática de Shazam, ¿no? Ellos empezaron un poco antes, pero como con los celulares, iTunes y ahora Spotify, realmente vinieron a hacer un takeover. Y yo creo que las generaciones de hoy, pues prácticamente nunca van a ver un CD, ni siquiera un CD ya, ¿no? O sea, no digamos un LP, los LP se están volviendo, pero están volviendo como muy de nicho. Este tipo de cosas son cambios que han transformado industrias completas y que hoy por hoy se están enfrentando, ¿no? Otro es, no sé cuántos hayan realmente físicamente ido a una agencia de viajes, donde te hacían los boletos a mano, te arrancaban un como tipo voucher, y con ese te subías al avión. Y esas personas eran los gurús de a dónde ibas a ir. Te decían qué restaurantes tenías que ir a ver al lugar destino, qué tipo de actividades, museos, atracciones eran las más relevantes. Eran las personas a las que tú les confiabas totalmente todo tu viaje. Hoy por hoy, o en el 2000 que se lanza Expedia, viene a cambiar completamente la industria, y hoy por hoy no existe prácticamente ninguna agencia de viajes física. Hay algunas que han sobrevivido, pero realmente no hay. Todo el mundo se mete a Expedia y ahí tienes todos los hoteles, todos los aviones, todos los reviews que quieras de gente que ha tenido la experiencia, y estos lo que generaron fue una serie de al menos 75 empresas alrededor solamente del tema de viajes. Hay gente que se encarga, por ejemplo, de compartir viajes previos, entonces tú en Facebook o en Twitter o en donde quieras puedes ver lo que están haciendo otras personas. Eso dispara un interés. Una vez que ya estás interesado en ese viaje, de pronto pues te vas, empiezas a buscar qué alternativas. Está Yelp, que te dice dónde puedes comer con reviews de todas las personas, te pone todos los sitios atractivos del tipo de comida que quieres. Y después museos, lo que quieras, está todo digitalizado ahorita en las manos, ¿no? Entonces, cuando vemos este tipo de cambios que se están dando, y más o menos todos en un periodo relativamente corto, empezamos a cuestionar cómo la educación tiene que cambiar, ¿no? Hoy por hoy, como mostraba al inicio, pues prácticamente seguimos igual, ¿no? El siguiente es una fotografía, y aquí lo que quiero mostrar es qué fue o qué año fue el que realmente el parteaguas que cambió completamente el tema digital. Esa fotografía es en Roma, cuando el Papa Benedicto llegó al Vaticano. La tomó Luca Bruno, es de la Associated Press,
¿no? Y esta fotografía es exactamente 8 años después, cuando el Papa Francisco llegó al Vaticano. ¿Qué ven diferente? ¿No? O sea, acá, si acaso hay un celular aquí en la esquina, 8 años después, prácticamente el mundo prefiere ver los momentos a través de su pantalla. Todo el mundo, lo que hablábamos de contenido, ese es un reflejo de esto, ¿no? O sea, todo el mundo está queriendo capturar el momento y compartirlo, todo el mundo está generando contenido, todo el mundo está en el celular, es una extensión ya de nuestros brazos. Entonces, de pronto, cuando tú tienes toda esta tecnología disponible, te pones a preguntar, pues, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué es lo que ha generado ese cambio? Y el siguiente video es un video que habla desde 1982 a 2016 de un escritorio físico. Un escritorio donde tú tienes, pues, tenías tus enciclopedias, tienes tu computadora, tenías una serie de elementos que tú necesitabas para trabajar. Vean cómo ha cambiado y cómo todo ese tipo de herramientas que tenías para hacer tu trabajo diario hoy se virtualizaron. Si ustedes ven la velocidad con lo que eso se genera, a partir del 2006, 2007, es donde se acelera muchísimo el desarrollo de las apps. 2007 fue cuando se lanzó el iPhone, el 2008 fue cuando salió el App Store. Pero a raíz de todo eso, muchas de las aplicaciones previas funcionaban en la computadora. Todo se virtualizó. Cuando hablamos de este tipo de cosas, y vemos cómo afectan el tema de educación, la pregunta es cómo nosotros podemos realmente llevar ese mundo que ya hablamos, que no ha cambiado los últimos 2.400 años, a un modelo totalmente digital, virtual, donde realmente puedas desarrollar el conocimiento, pero al hacerlo de forma muy accesible para los estudiantes, ¿no? Lo que estamos haciendo en Aliat Universidades es un grupo de universidades en México que tenemos 33 campus físicos, pero que estamos evolucionando todo a un modelo híbrido y eventualmente un modelo 100%, no 100% digital, pero que tengas tú la posibilidad de estudiarlo. Hoy tenemos licenciaturas y maestrías y doctorados en línea, pero al mismo tiempo tienes una serie de campus físicos que estamos trabajando. Y cada uno de los procesos que estamos viendo tratamos de ver cómo los vamos a evolucionar en este sentido, ¿no? Una de las cosas que vale la pena ver es nosotros como universidad, ¿qué servicios tenemos alrededor que ya puedan estar digitalizados? Este es un estudio que hizo la Navitas Ventures, que es una compañía que se dedica a inversiones, en donde parte prácticamente el proceso de un estudiante en 8 etapas. Hay una etapa que puede ser mucho más enfocada a la universidad, que tiene que ver con el generar contenido, o sea, es cómo yo hago que los cursos que les vamos a impartir a los alumnos o la universidad va a impartir a los alumnos sean relevantes, o habla con el tema de manejar el conocimiento, o habla con administrar procesos de las universidades que tenga que ver con pagos docentes, con tecnologías para los maestros, con administrar a los alumnos, desde ese tipo de cosas hasta cosas que tengan que ver con uno que es programas en línea para universidades de forma que las mismas universidades lo puedan comercializar. Solo ese que les acabo de decir en Estados Unidos, ese negocio vale 1.1 billones de dólares. Entonces, cuando sumas tú todo el proceso y la cantidad de compañías que hoy ya son digitales, encontramos que hay más de 26 etapas diferentes y hay más de 15,000 compañías que te ofrecen ya servicios digitales para las universidades. Al tú tener esto, también se vuelve extremadamente complejo. Cuando veamos esa velocidad con la que las apps se estaban desarrollando, lo mismo está sucediendo acá. Acá, cada una de las compañías que tiene una oportunidad de generar algún conocimiento nuevo, está siendo reflejado acá. Esas 15,000 universidades o 15,000 empresas están dando servicios, están generando empleos, están generando mucho más facilidad para los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pilares que realmente están acelerando o frenando la evolución de la industria de la educación con todo este tema tecnológico? Si nosotros vemos acá, para poder llegar a ser una industria que realmente está ya en el punto donde quisiéramos todos, vemos que uno de los primeros puntos que es mucho más complejo es cómo los profesores
realmente tienen la capacidad de ellos también transformar la forma en que dan clase. Una de las cosas que evidentemente es compleja, cuando tú empiezas a tener tecnología y los maestros están acostumbrados a pararse y explicar, ¿cómo le haces para que él también se meta en el barco de la tecnología? Porque al final, cuando cambia todo esto, evidentemente hay un impacto grande en el cómo tú vas a transmitir. No aprende igual un alumno que está con una tablet a un alumno que está acostumbrado a poner atención y anotar. Me explico, ese tipo de evolución también va a impactar en la capacidad docente para poder evolucionar. Los alumnos, las licenciaturas en línea en algunos de los países de Latinoamérica crecen 30% cada año. La educación crece un 3.5-4%. Cada vez hay más gente que puede tener más apertura a estudiar en línea. ¿Por qué? Porque también cada vez hay menos tiempo para poder asistir a la universidad, ¿no? Nosotros tenemos 50,000 estudiantes, de los cuales la mitad tienen más de 27 años. Y es gente ya adulta que nunca tuvo la oportunidad de estudiar y hoy por hoy lo hacen los fines de semana o lo hacen durante la noche o lo hacen en línea, ¿no? Entonces ese tipo de cosas también tiene que ver con el impacto de la apertura de los alumnos y yo creo que es uno de los más que va a acelerar más el cambio a la digitalización. Y cuando tienes generaciones que están creciendo con el tema pues evidentemente va a ser mucho más rápido. Los procesos y sistemas tienen que ver un poco con las plataformas que mostraba antes. Si ya tenemos 15,000 empresas que ya están en el mundo digital, pues evidentemente eso va a hacer que se acelere mucho la disponibilidad, ¿no? Pero tienes los gobiernos, los ministros de educación, la Secretaría de Educación, etcétera, que no han evolucionado o no han hecho las regulaciones que probablemente las industrias tecnológicas necesitan, ¿no? Y eso frena. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a modelos tradicionales, mientras el gobierno diga que tu título es válido, tú tienes una cédula que es válida, la educación va a ser binaria. Tú tienes título, eres 1, no tienes título, eres 0. Y las empresas te contratan, si tienes título mejor, si no tienes título, con menores ingresos. Ese tipo de cosas el gobierno tiene que empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque tiene que haber capacitaciones y certificaciones que te validan para lo que tú te vas a desempeñar sin necesidad de tener un título. Ahí donde entran lo que le llaman MOOCs, que son los Massive Online cursos, ¿no? Los courses. Y estos cursos lo que hacen es certificarte en algunas de las compañías o competencias que requieres para trabajos particulares. Y el otro son los empleadores, ¿no? Si tú vas a contratar gente desde el punto de vista de tiene título, entonces lo contrato bien, no tiene título, pues no lo contrato, pues evidentemente también va a cambiar. ¿Qué están haciendo algunas compañías como esa que pongo ahí, 42? 42 es una compañía francesa, que es un tipo que tiene mucha plata. Entonces él lo que dijo fue, voy a abrir una bodega grande, voy a comprar 200 Macs y voy a traer a todos los que quieran aprender a programar, coding, ¿no? Entonces trajo gente, se empezó a correr la voz, tenías que hacer un pequeño curso, los metí ahí y lo que hacía eran grupos de 6, en donde esta persona, como estaba muy bien conectada, traía proyectos y ellos entre los 6 aprenden. O sea, es un equipo multifuncional donde entre los 6 tienen una duda, se apoyan y van aprendiendo. Es un programa que dura 4 años. A los 4 años te gradúas, pero no es un título oficial, pero terminas. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas? Es cuando asignan proyectos que esta gente resuelve, las mismas empresas los están contratando porque ya saben que están capacitados para hacer toda la programación que requieren. Pero ya no necesitas un título. Empresas como Facebook, como Google, están contratando a estos alumnos, que no son alumnos, ¿va? Es simplemente un grupo de chavos que se sientan a aprender entre ellos. Y eso realmente son cosas que van a empezar a retar el modelo educativo en el mundo. La verdad es de que cuando tú empiezas a ver compañías como estas, pues realmente empieza a cambiar la forma en que estamos acostumbrados a hacer las cosas, ¿no? Estos 6 pilares que yo coloco aquí van a diferentes velocidades. Entonces, la tecnología va muy rápida, la regulación va muy lenta. ¿Cómo vamos a ir empatando cada uno de esos? También las mismas universidades tienen que hacer su parte, ¿no? Para tratar de acelerarla de forma que esto vaya a una velocidad mucho más agilizada.
¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en Aliad para tratar de acelerar este tipo de cosas? ¿Cómo cambiamos nosotros el modelo? Obviamente el modelo, el centro de una universidad es la parte académica y nosotros la seguimos manteniendo así. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La parte operativa, que es el manejo de los estudiantes, la estamos hablando o llamando experiencia del alumno. ¿Qué tiene que ver con el día a día de los alumnos? No estamos diciendo que tiene que ser física, no tiene que ser en una universidad, no tiene que ser en un salón de clases. Simplemente es cómo maximizamos esa experiencia de forma que el alumno esté con nosotros. Lo que todas las universidades ofrecen es prácticamente una promesa de que vas a ser empleado. No, tú te metes a estudiar porque dices, voy a tener un título y eso va a cambiar mi vida probablemente hacia futuro. ¿Qué están haciendo muchas universidades? Para eso ponen bolsas de trabajo, pero no necesariamente son activos. Entonces, el tema de vinculación y todos los complementos que podamos hacer para los alumnos es un tema que necesitamos construir como universidades. ¿Por qué? Porque los alumnos son los que van a hacer hacia adelante los cambios importantes y que van a hacer las recomendaciones de nuestra escuela. Toda la parte de generación de demanda, antes, como se hacía es, tú vas a una preparatoria, presentas tu universidad, está la otra universidad ahí, los alumnos están escuchando, llenan una papeleta y tú después haces el seguimiento. Hoy por hoy, más de la mitad de los alumnos están llegando digital, por la página. Entonces tú, antes tenía que tener una estructura de 200, 300 personas para poder ir a visitar universidades o escuelas o preparatorias, hoy no. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿cómo lo estamos vinculando desde marketing? Nosotros lo que hicimos fue redondear a las 4 áreas importantes que tenemos dentro de la universidad y manejarlas dentro de un modelo de mercadotecnia. ¿Cuál es el modelo de mercadotecnia que estamos utilizando acá? Bueno, este es un video que segmenta nuestros 6 tipos de estudiantes que tenemos. Entonces, si ahí en el audio van a poder escuchar un poco el valor y los valores que estamos buscando dentro de la universidad. Y todo esto lo estamos obviamente digitalizando, ¿no? Este video es el último video de la campaña que traemos. Antes, hay varias cosas que creo que vale la pena aquí mencionar. Antes hubiera sido un comercial de televisión. Si lo escucharon, pueden ver que hay algunos diálogos, pero la mayoría es música. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que hoy hacemos son digitales. Y la mayoría de las personas, cuando están viendo su celular, no lo escuchan. Entonces, tú tienes que colocar los suficientes textos para que cualquier persona que lo vea pueda entender de qué se trata, ¿no? Entonces, ese es uno de los cambios en mercadotecnia que está generando mucho la digitalización. Antes eran grandes producciones, hoy realmente tienes que pensar cómo el consumidor o el prospecto va a realmente consumir ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo cambiamos la parte de marketing para poder darle servicio a los 6 perfiles que hablábamos ahorita ahí? En la parte que ven arriba, antes mercadotecnia generaba publicidad para que tú pudieras tener algo de que te conocieran, algo de que algunos que te consideraran y fueras moviendo parte de tu base de consumidores a través del embudo de mercadotecnia, ¿no? Ventas prácticamente tenía el resto del negocio, desde el punto de vista de comunicación, contacto. Tenías prácticamente influencia una vez que haces la compra en la postventa, en el engagement, etc. Hoy por hoy, la forma en que nosotros cambiamos eso es con todo el tema de herramientas digitales que existen. Mercadotecnia prácticamente está en casi toda la etapa, a excepción de cuando prueban el producto y hacen la compra. ¿Por qué? Porque todavía existen muchos puntos físicos. Pero en la medida que eso vaya cambiando, pues evidentemente va a ser mucho más rápida la evolución y Mercadotecnia va a tener la capacidad, con herramientas como Inbound Marketing, de poder manejar el flujo completo del estudiante, antes, durante y post, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos con todo el tema de digitalización y ponemos este modelo, empezamos a mapear las diferentes herramientas que nos ayudan a dar servicio en cada una de estas etapas de forma que podamos cumplir las promesas que estamos queriendo hacerle a los estudiantes. Entonces tenemos Salesforce desde el CRM para manejarlo, tenemos HubSpot para todo el tema de marketing automation, redes sociales evidentemente son muy importantes,
tenemos todo un mapa digital para todo el tema de link building, pero al mismo tiempo eso es para generar prospectos. Y vamos analizando su flujo dentro de los sitios, o sea, cuando tú ves a los sitios, entras a un sitio, ves si entró a la página principal, si se fue a la oferta académica, se regresó a la parte del formulario, ahí es donde realmente podemos ir viendo cómo tenemos que ir modificando cada vez más y mejor los sitios de forma que los alumnos estén por ahí. Generación de contenidos, el contact center es omnicanal, ¿por qué? Porque ya no es solamente una llamada, tienes que mandarle un WhatsApp, tienes que mandarle un mensaje, tienes que mandarle un correo, un ebook, etcétera. Entonces todo ese tipo de cosas tiene que ir mejorando. Y evidentemente, como vas avanzando, para una vez que te vas a graduar, toda la parte de empleabilidad y emprendimiento. También tenemos módulos, 6 módulos que son totalmente en línea, donde te vamos enseñando como emprendedor qué tipo de pasos tienes que ir siguiendo para que tengas la capacidad de poder darte de alta, de conseguir un financiamiento. Eso termina con un programa que le llamamos Desafío Aliad, en donde es un tipo Shark Tank, donde los alumnos ponen sus proyectos, concursan, los 6 mejores o 8 mejores van a la Ciudad de México, presentan ante un panel y el mejor se lleva una cantidad de plata para que pueda arrancar su negocio, ¿no? El segundo y el tercero también. Y así estamos haciendo diferentes actividades, tenemos 12,000, en nuestra bolsa de trabajo 12,000 empleos, tanto temporales como empleos para los que van a terminar la graduación, de forma que no tengan que salir a buscar, sino que ya se lo estamos generando. Y tenemos empresas como Amazon, en donde están prácticamente buscando para los almacenes gente de nuestras universidades. Entonces, con todo esto, el reto y un poco lo que quiero buscar yo es, hay diferentes jugadores en el cambio de la digitalización que van a diferentes velocidades, en la manera que entiendan en sus industrias dónde tienen que ustedes ir y cómo pueden ir moviendo a esos agentes, pues evidentemente también pueden ir acelerando y marcando la agenda de lo que quieren hacer. En México tenemos 2,700 universidades que compiten en nuestro segmento. Yo les diría que la gran mayoría no va a sobrevivir porque no tienen la capacidad de poder ir viendo la evolución que se requiere. Muchas de ellas son familiares. ¿Y cómo van a realmente evolucionar? Pues van a ser absorbidas por alguna otra universidad o prácticamente van a tener que cerrar porque no van a tener una base suficiente para manejar los costos. Pero el tema es cómo universidades como las nuestras o las universidades en general tienen o pueden dar la capacidad de educación a toda esta gente que va a estar ahí, ¿no? Esto es lo que yo les traigo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran explorar o aprender o preguntar. Va a haber muchas herramientas que van a ayudar justamente en eso. Hoy por hoy existen laboratorios virtuales. Entonces tienes realidad virtual donde tú, por ejemplo, si quieres aprender a manejar, no necesitas subirte a un carro ya, a un auto, ¿no? Entonces, o los mismos pilotos. En una serie de licenciaturas, por ejemplo, arquitectura, tú podrías diseñar y ver la estructura y todo virtual. Me explico, y puedes empezar a aprender en base a los errores potenciales que pudieras haber cometido a la hora de estar diseñando algo. Entonces, ese tipo de laboratorios, desde el punto de vista tecnológico, ya existen empresas que te hacen todo este tema de realidad virtual, por ejemplo. Existen laboratorios o sistemas computacionales que te ayudan a experimentar y cometer la cantidad de errores necesarios antes de salir al mundo real, con todas las experiencias del mundo real, ¿sí? Entonces, el tema requiere inversión y qué tanto muchas de las universidades están dispuestas a hacerlo, porque tienen sus laboratorios, existen sus carreras, tienen su oferta, pero muchos dicen, yo no me quiero meter porque tengo que tener docentes que sepan cómo enseñar, ¿no? Tengo que invertir cantidades importantes, tengo procesos que no tengo que me van a perjudicar. Los 6 pilares que hablábamos ahorita es cómo los vas alineando y acelerando para que justamente suceda eso. Y es un ejemplo muy claro, ¿no? Si tú quieres que la gente practique y aprenda, hágalo de forma, en realidad virtual podría ser una solución. Ahí donde puedes hacer todo. Pues muchísimas gracias. Espero que haya aportado algo para cada uno de ustedes y les agradezco mucho el tiempo.